lugar de favorecer a que se quite o que se desinflame el ojo, lo empiezan a inflamar más. En algún momento puede ocasionar ceguera. Estamos expuestos a resequedad ocular, a contaminantes y pues también intervienen los factores genéticos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio donde tengo como invitado al doctor Enrique Noyola, cirujano oftalmólogo que tiene su consultorio en San Luis Potosí, ya con más de 10 años de experiencia, y vamos a hablar de el teriñón, que es esa pequeña carnosidad que le sale a algunas personas en el ojo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Kurt por este espacio. Estoy muy agradecido por los servicios que nos has estado brindando. La verdad es que hemos estado creciendo bastante. Cada vez nos buscan más personas y sí es un tema, la verdad, de bastante interés porque es más común de lo que creemos, esta afección de las personas. Pues muchas gracias y que la gente nos deje sus preguntas. Yo ya me encargo de hacérselas llegar a los doctores para darles respuesta. Primero que nada, ¿qué es el teriñón? ¿Y por qué lo escriben tan raro con P? Qué raro. No se crea. ¿Por qué? ¿Qué es el teriñón? Comúnmente la gente lo conoce como carnosidad, ¿sale? Y la mayoría de las personas te va a llegar buscando por este término. Pero sí, efectivamente, el término médico es terigión y se escribe con PT. Tiene sus terminaciones griegas porque significa como una especie de ala. Y esa alita o esa inflamación que tenemos es una inflamación que se da sobre todo en las partes internas y en las partes externas del ojo. Yo siempre les explico a los pacientes que es como una especie de callito o una especie de inflamación que se da en esta parte del ojo que es una piel que tenemos transparente, pero que principalmente se da por factores de tipo inflamatorio, es decir, estamos expuestos a resequedad ocular, a contaminantes y pues también intervienen los factores genéticos. Muchas de las veces tendemos a tener cierto grado de cicatrización anómala, digámoslo así, donde tenemos una proliferación de mayor inflamación y eso tiende a favorecer a que crezcan este tipo de problemas en el ojo, ¿sale? ¿Hay alguna edad a la que te puede dar o es solo para adultos o tercera edad o niños o no importa? Fíjate que lo más común que vemos en cuanto a este tipo de afección en edades es en etapas tempranas, o sea, lo normalmente es que aparecen aproximadamente puedes aparecer tan pronto como los 18 o 20 años y el promedio más o menos es entre 25, 35 o incluso 40 años de edad. Tiende a ser progresiva, tiende a generar más inflamación y tiende a ir creciendo con el tiempo. Entonces sí lo podemos ver en estos grupos de edad. Es muy raro en pacientes pediátricos, o sea, es muy raro en niños. ¿Y qué síntomas puede generarle a la gente? O sea, porque hay personas que tienen pedacitos o que se les ve los ojos así como de película de misterio, así como que llenos de carnosidades o venas o así. ¿Tiene algunos síntomas? ¿Se tiene que tratar? ¿Qué pasa si no se trata? Sí, mira, fíjate qué pregunta tan interesante, Kurt. La verdad es que sí, genera muchos síntomas. El principal síntoma, como bien lo mencionas, es una irritación del ojo. El ojo se torna rojo y comúnmente es una de las principales causas de atención de los pacientes, que el ojo está siempre rojo, los pacientes acuden porque comúnmente, no porque ellos tengan alguna molestia, sino porque los amigos, los conocidos les empiezan a decir, oye, ¿de qué te fumaste? ¿O por qué traes el ojo tan inflamado? Entonces, esa es una de las principales afecciones. La otra, que es, digamos, el otro porcentaje de molestias que llegan a tener las personas, es sensación de ardor o sensación de dolor. No es tan común, pero sí está presente en la mayoría de los pacientes que tienen estas alteraciones, sobre todo cuando ya tienen tiempo, ¿sí? Pero principal síntoma, digamos, que es el enrojecimiento ocular. Este enrojecimiento ocular se ve, digamos, favorecido porque muchas de las veces las personas empiezan a automedicar, o sea, se empiezan a poner gotas que normalmente venden en cualquier farmacia y que quitan lo rojo del ojo. Entonces, estas gotas muchas veces, en lugar de favorecer a que se quite o que se desinflame el ojo, lo empiezan a inflamar más. Y eso pues va haciendo que el ojo cada vez se torne más rojo, hasta que empieza a crecer y pues ya no hay otra manera más que atención quirúrgica. Lo que mencionabas de si es necesario atenderlo, sí, yo sí recomiendo que la mayoría de las personas lo atienda, sobre todo acudiendo a una consulta oftalmológica, principalmente para quitar estos factores de inflamación que están ocasionando que la carnosidad se esté presentando. La carnosidad no se puede quitar solamente con tratamiento médico. Una vez que se establece el terigión, es tratamiento quirúrgico definitivamente, pero sí valoramos el tiempo de inicio de ese tratamiento
tratamiento quirúrgico, porque igual no lo recomendamos a todos los pacientes, o sea, lo recomendamos solamente en aquellos que ya tienen cierta inflamación, cierto grado de irritación y que pues sí ya está causando más síntomas, ¿vale? ¿En algún momento puede ocasionar ceguera o puede crecer a tal grado de que se le tape todo el ojo o algo así? Fíjate que esa es una pregunta también muy común en los pacientes, porque también acuden normalmente precisamente por este miedo de, híjole, yo ya tengo que acudir porque si no me va a tapar todo el ojo, o bien les empiezan a decir, es que si no lo atendemos, te vas a quedar sin visión. Afortunadamente, esta condición no causa ceguera, ¿sí? Puede causar alteraciones de visión, sobre todo distorsión, puede causar cambios en la graduación cuando está muy inflamado, y pues sí es uno de los motivos también por los cuales lo tenemos que tratar. Pero digamos que de las complicaciones menos agresivas o severas es esto, o sea, que cause un crecimiento total que invada el eje de visión y que ya no nos deje ver. Entonces, digamos que sería como la menos común, afortunadamente. Yo creo que entre un 2 o 5% de los pacientes llega a tener este problema, pero normalmente acuden antes de este tiempo a la atención. Y aquí, nada más para aclarar, ¿por qué sale? ¿Exceso de gotas, resequedad, alguna lesión o por qué sale? No me quedó muy claro. Normalmente es multifactorial, o sea, hay varios factores que lo pueden precipitar. Uno de ellos principalmente es que sí tenemos antecedentes, o sea, el grado de cicatrización cuenta mucho. Cuando tendemos a tener algo que se llama cicatrización queloide, que es una cicatrización en un engrosamiento mayor en algunas partes del cuerpo, tenemos ya ese factor de riesgo para poder presentarlo, pero no es todo, o sea, digamos, a lo mejor yo puedo tener cierto grado de cicatrización queloide, pero no tengo ninguna inflamación del ojo. Otro factor muy importante es la irritación constante. Hablamos de exposición solar, principalmente la exposición a la luz ultravioleta. Hay muchas personas que por sus oficios o sus trabajos tienen que estar expuestos al sol, o bien actualmente pues también el uso prolongado de monitores, computadoras, celulares, también puede favorecer a que el ojo se empiece a irritar, y ese es otro de los factores por los cuales el ojo puede inflamarse. Entonces, digamos que cada vez estamos más expuestos a una afección que también es, digamos, otro tema pues para dar y para hablar, que se llama ojo seco. El ojo seco pues es algo que la mayoría de las personas lo padecemos, y que ese sí, fíjate que lo pueden empezar a presentar desde niños en etapas muy tempranas hasta pues obviamente adultos mayores. Entonces es uno de los principales factores de riesgo para presentarlo. Entonces, ya que nos dijo eso, ¿cómo lo tratan? Vámonos de menos a más. Sí, mira, normalmente lo que empezamos es hacer una evaluación de esos factores de riesgo de nuestros pacientes. Lo que nosotros hacemos en la consulta es, pues sí, valorar en qué grado está, ¿sí? Normalmente tenemos distintos grados de afección de este terigión, y digamos que las primeras etapas es un terigión, digamos, que no está tan inflamado, que sí genera enrojecimiento, pero que no genera tantos síntomas. Aquí lo que nosotros te recomendamos es la aplicación de tratamientos humectantes, lubricantes, sí alguno que otro antiinflamatorio, pero principalmente mantener bien hidratado el ojo. Muchas de las personas se quejan o vienen porque el ojo está llorando y piensan que eso es que esté el ojo hidratado o humectado. Yo siempre les recuerdo que es como cuando nos bañamos, o sea, el hecho de que te bañes no significa que tu piel esté hidratada. Lo mismo en el ojo. Cuando el ojo lagrimea, no siempre significa que el ojo esté humectado. La lágrima se compone de varios, digamos, elementos, y estos elementos deben de estar, digamos, en una composición adecuada. ¿Para qué? Para que disminuyamos el factor de riesgo de inflamación en el ojo. Entonces, esa sería como la primera línea de tratamiento, vamos. La segunda línea de tratamiento, pues ya es tratar la inflamación como tal. Ya cuando tenemos más síntomas, irritación, dolor, ardor, sí damos tratamiento antiinflamatorio, que regularmente depende, digamos, del grado de afección del paciente. Y ya ahí sí ya recomendamos probablemente ir pensando en un tratamiento quirúrgico. Ya una vez que el paciente lo desea también, que dice, híjole, yo por cosmética o simplemente, ¿sabes qué? Me dedico a un trabajo donde pues estoy ante el público, no quiero tener mi ojo rojo ante los demás porque la verdad es que me genera mucho malestar. Bueno, ahí sí recomendamos un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico siempre lo recomiendo con especificaciones muy en particulares para cada paciente, porque muchas de las veces piensan que esto se trata con láser o esto se trata, digamos, alguna gota y que se va a quitar fácilmente. Sí tenemos distintas opciones de tratamiento, entre ellas sí láser, tratamiento quirúrgico donde retiramos completamente la carnosidad, y en algunos otros casos también aplicamos terapias, puede ser beta terapia, puede ser injertos para evitar que vuelva a crecer la carnosidad, y aplicación de medicamentos que van directamente en esa zona para desinflamar. Pero normalmente esto ya lo decidimos
utilizamos dependiendo del grado de inflamación que tiene nuestro paciente para evitar las recidivas, ¿sí? Es decir, para evitar que vuelva a crecer. ¿Dijo metoterapia? Betaterapia, sí. La betaterapia es una especie de radiación que se da en esa zona específica donde crece la carnosidad, que en algunos lugares se sigue utilizando. Ya no lo utilizamos tan frecuente porque se tiene que tener ciertos permisos para utilizarla. Hay algunos lugares, sobre todo, digamos, clínicas radiológicas, donde se puede ofrecer este tratamiento. Nosotros comúnmente utilizamos una técnica que se llama autoinjerto o membrana amniótica, que es colocar, digamos, una especie de reparación o de parchecito en esa zona para evitar el crecimiento de una nueva carnosidad. Pero se quita ya con cirugía, con láser, o sea, se elimina, lo que ya tienen lo quitan y ya nada más es prevenir para que vuelva a salir. Exactamente. Yo hago una importante mención en este apartado, Kurt, porque muchas de las veces los pacientes piensan que acudir a algún lugar donde te lo puedan retirar y que ya con eso se quitó el problema, creo que esa es la parte donde cometemos más errores. El principal problema para tratar a los pacientes es justamente en el seguimiento. Sí es muy importante la parte de la técnica quirúrgica que hagamos, o sea, que hagamos una buena cirugía, pero tan importante es esa parte como es importante el seguimiento del paciente. Una vez que nosotros vamos a operar al paciente, yo siempre comprometo a nuestros pacientes a que sigan las indicaciones de forma adecuada, a que acudan a su consulta de revisión para poder evitar las recaídas. Entonces, ahí sí me hace mucho la diferencia, la verdad. Claro, y así sabes que tienes esa condición o que estás propenso a que te salga, o ya prevenir a que te vuelva a salir, a menos de que te quieras estar operando cada cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la operación y después de hacérsela, cuánto tiempo es la recuperación para la persona? Es una cirugía ambulatoria, es decir, es una cirugía que es entrada y salida del paciente, o sea, no se tiene que hospitalizar. Es un procedimiento que también en nuestra clínica lo recomendamos que se lleve a cabo con anestesia en sedación, es decir, sí le ponemos medicamento a través de la vena al paciente para que la experiencia pues obviamente sea indolora, o sea, no se trata de que sufra el paciente, ¿no? Este tipo de procedimientos anteriormente o todavía hay muchos colegas que lo llegan a hacer con anestesia local nada más, es decir, le ponen gotas de anestesia en el ojo y pues así como que órale al vivo, pero sí me ha tocado que también ya hay muchos estudios que hablan de que entre menos se inflame el paciente, más éxito tenemos en esa recuperación. Entonces vale la pena que sí podamos valorar bien a nuestros pacientes y que acompañado de un equipo completo pues, se pueda hacer este procedimiento de forma adecuada. Este procedimiento, así como lo mencionó, dura en promedio aproximadamente unos 15 minutos, o sea, es rápido. Y la recuperación sí es un poquito más tardada, es así, más o menos en promedio yo les recomiendo por lo menos unos 15 días de incapacidad, ¿sí? Incapacidad, ¿por qué? Porque sí me ha tocado que muchos pacientes, pues cada vez te digo, tenemos más exposición a monitores, computadoras, laptops, tablets. Entonces, aunque su trabajo no sea físico específicamente, pues el estar expuesto constantemente a la radiación que emiten estos aparatos puede inflamar el ojo. Entonces, sí les recomiendo que durante esos primeros 15 días traten solamente de abocarse a cuidarse y aplicarse el tratamiento. No es de que los inmovilicemos, pero sí es evitar exposición al polvo, exposición a luz importante, exposición al sol, y eso favorece mucho su recuperación. Una vez que ya tenemos ese periodo de tiempo, también la recomendación es que igual empiecen a hacer actividades poco a poco de este tipo, o sea, que si te vas a estar en tu oficina pero que te da directo el sol o el aire acondicionado, pues que sí te puedan mover o que nos puedan ayudar para que esa inflamación no se presente, ¿sale? Y si el tratamiento con gotas, más o menos sí les especifico que va a estar siendo por un mes aproximadamente. Te digo, durante todo este tiempo acompañamos a nuestro paciente en seguimiento para pues favorecer una buena recuperación y sobre todo disipar todas las dudas, ¿no? Porque hay un montón de dudas de esto es normal, esto no es normal, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, todo eso, digamos que lo vamos acompañando en ese seguimiento puntual y tratamos de hacer un tratamiento como muy particular, porque obviamente hay quienes tienen más factores de riesgo, hay quienes tienen menos, entonces, dependiendo de su actividad, también les recomendamos ciertas cosas que pueden o no pueden hacer. Ojo con eso porque aunque no te moleste, pues es algo que eventualmente traes una inflamación y el tener una inflamación en el cuerpo no es bueno. Así es, totalmente, Kurt. Si ya tengo ahí la carnosidad y decido no operarme y me sigue creciendo, ¿qué puede pasar a la gente que dice, ay, me vale? Fíjate que esa es otra pregunta también muy interesante. Hay algunas personas que sí tienen el miedo de perder la visión. Digo, como mencionamos, esto probablemente no pase, pero sí hay inflamaciones que tienden a ser tan severas y sí me ha tocado atender algunos casos donde la carnosidad puede llegar a crecer tanto que pueda limitar el movimiento del ojo. Es decir,
nos puede ocasionar que empecemos a tener incluso desviaciones oculares, o sea, como estrabismo. ¿Por qué? Porque ya no podemos mover la mirada hacia los distintos lugares. En esos casos, definitivamente es recomendable el tratamiento quirúrgico y obviamente el seguimiento. Hacemos una técnica un poquito distinta ahí. Sí les especificamos que obviamente el riesgo de que pueda volver a salir por el grado de inflamación es muy alto, pero obviamente con las recomendaciones y con el buen seguimiento, la verdad es que afortunadamente, al menos en mis manos, hemos tenido un gran porcentaje de éxito donde muy pocos pacientes, digamos que llegan a tener complicaciones o recidivar, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes, la verdad es que el objetivo de estas cirugías es que pues, los operemos una vez y que ya no los tengamos que operar. Créeme que para nosotros es tan importante que solo sea un tratamiento quirúrgico y no tener que estarlos reinterviniendo, como bien lo mencionaste, porque la verdad es que es una pesadilla para cualquier cirujano oftalmólogo. Pues muchas gracias, doctor Enrique, por aclararnos lo que es el terión. Y pues ya saben, si empiezas a tener carnosidad en los ojos o algo así, o si eres una persona que tienes o estás propenso a cicatrización queloide, ojo, cualquier golpe o impacto en el ojo te pudiera empezar a generar tantito del terión. Así es, Kurt, tienes toda la razón. Y pues sí, muchas gracias. Los invitamos a que acudan a la consulta, que se acerquen a sus médicos oftalmólogos, porque sí es una afección que es más común de la que creemos, sobre todo en zonas tropicales también, cerca de las playas, por la disposición del sol. Entonces también la radiación ultravioleta favorece mucho este tipo de crecimiento. Entonces, igual, aunque sea muy pequeña la inflamacióncita, les invito a que no se automediquen, porque esto puede favorecer a que igual crezca más esa carnosidad y que muchas de las veces pues, es motivo de que, no, pues no pasa nada, me pongo gotas, o mi amiga o mi familiar me recomendó estas gotas, y a veces hasta se ponen gotas de lo que no te imaginas, que incluso se vuelve un poquito cómica la consulta, porque pues obviamente les genera más inflamación que beneficio, ¿no? Pero bueno, sí es importante acercarse a su médico especialista para que les pueda orientar y ayudar a que podamos resolver este tipo de problemas. Aquí vamos a dejar la tarjeta digital del doctor Enrique para que lo puedan contactar con más dudas. Ahí viene su WhatsApp, bueno, no su WhatsApp, el de su clínica, y los teléfonos donde lo puedan contactar. Entonces, pues muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y hasta próximo. Al contrario, Kurt, muchísimas gracias. Muy agradecido. Después de mi plática con el doctor Enrique, puedo concluir que la exposición al sol, monitorres o irritación puede ayudar a desarrollar el teriñón. Y aunque no es mortal, puede afectar la visibilidad. Y si tienes cicatrización queloide, hay que ser extremadamente cuidadosos, ya que esto puede ayudar a que se genere también ese tipo de cicatriz en el ojo. Si te gusta este contenido, no se te olvide darle like y compartir. Eso nos ayuda a generar más conciencia en otros posibles pacientes, así como a generar más contenido. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.